¿Qué entiende usted por identidad y cuál es la relevancia de esta en la sociedad? Mira, yo no entiendo nada por identidad porque no creo que las identidades tengan ninguna relevancia ni creo en sí en la identidad. Yo no me identifico como mexicano porque soy mucho más que eso. Tampoco me identifico como español, pero soy mucho más que eso. Me identifico como ser humano, pero eso abarca demasiadas cosas. No me puedo identificar como alguien de una determinada edad, porque la edad me parece absolutamente superficial, como me parece superficial los orígenes étnicos. Mis orígenes étnicos son zapotecas y españoles fundamentalmente. Tampoco me identifico como zapoteca. No creo en todo el constructo de identidades que ha creado la visión posmoderna, la visión académica y la teoría crítica sobre las identidades. Por lo tanto, la relevancia que las identidades tienen en la sociedad son aquella que la sociedad pretende darle a las identidades. Si una sociedad es profundamente homofóbica, a las personas que se identifiquen como homosexuales o a las que la sociedad identifique como homosexuales, porque la identidad te la pueden imponer. A mí me la han impuesto muchas veces. Usted no tiene derecho a hablar porque es un señor mayor, blanco y cis heterosexual. Y yo, ¿todo eso qué tiene que ver si estamos hablando de ese estado del bienestar, hijo mío? Pero al descalificarme por mi identidad, por mi edad, por mi color de piel, nada más soy más bien verde en algunas partes, no soy ni siquiera blanco, o por mi sexualidad, es de lo más estúpido del mundo. Yo creo que una sociedad se puede medir por el valor que le da a las identidades más que al revés. Si es que una sociedad está absolutamente obsesionada con las identidades, está obsesionada con la raza, está obsesionada con la sexualidad, o si un grupo social determinado está obsesionado con eso, nos dice mucho de sus limitaciones en su capacidad de aprehender la complejidad del ser humano en toda su amplitud. Yo, la verdad, y me parece muy raro, ¿no? En Twitter, por ejemplo, la gente se identifica, en su bio no pone soy ingeniero agrónomo y me gusta el grunge y la salsa. Desayuno huevitos fritos. Ponen soy de tal orientación sexual, me considero de tal género, me tienen que decir de tal manera, soy gordo y tengo algo de Asperger. Todo lo que has dicho es absolutamente irrelevante para conocerte, pero es lo que está de moda poner en la bio de Twitter. Y digo, bueno, esta persona o sea, fuera de que me interesara mucho meterme en la cama con ella, toda su vida sexual y su género me tienen totalmente sin cuidado. Si yo lo leo en Twitter es porque igual es simpático, es agradable, tiene información interesante, tiene observaciones agudas respecto a la realidad a mi alrededor, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que la sociedad deba darle ninguna importancia a las identidades, y todo grupo social que se centre en las identidades creo que tiene un problema, y es un problema grave. Es un problema grave porque acaba exigiéndoles a todos a su alrededor que se manejen así, que asuman las identidades como el elemento clave de las relaciones sociales, que tú no te relacionas con una persona que incidentalmente tiene un color de piel más oscuro que el tuyo. No, tú eres el epítome de las relaciones raciales. No, pero es que no es una relación racial, es una persona. Estamos hablando de ingeniería estructural, o estamos hablando de que nos gusta observar aves migratorias. ¿Qué coño tiene que ver que él o ella sea negra o sea bisexual o sea transhumanista? Es que me da igual. Yo creo que tenemos un problema, nos han creado un problema de identidades, y ante ese problema de identidades yo siempre me remito a Martin Luther King, precisamente cuando dijo que lo que debería importar, que los chicos no fueran, que sus hijos no fueran valorados por el tono de su piel, sino por lo buenas personas que sean, por lo inteligentes que sean, por lo que aporten a su sociedad, por lo buenos vecinos que resulten. Eso es lo que importa, lo que haces. Pero bueno, por lo visto esa idea mía tampoco está muy de moda